Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Bitácora de Viaje. Y bueno, hoy para mí es un día muy especial, es una conversación muy especial con Alfredo Autiero. Eh, Alfredo es una referencia y realmente es una persona que ha marcado una diferencia en el montañismo en Venezuela y sobre todo también en la parte del ecoturismo. Y para mí de verdad que es un honor y un gusto tener a Alfredo hoy acá. Alfredo, ¿cómo estás? Un gusto conocerte. Un placer, gracias Félix, un verdadero placer y te digo, es un honor para mí poder conversar contigo hoy y con toda la gente que te escucha. Para mí, ya te digo, el hecho de saber que hay gente, como dices tú, lejana pero cercana, que está interesada por promover las cosas que hacen otros compañeros, digamos en áreas diferentes. En el caso mío, básicamente el área de turismo y turismo especializado en montaña y evidentemente al estar especializado en montaña que tiene que ver mucho con naturaleza, para no decir tiene que ver todo con naturaleza. Para quienes no conocen a Alfredo, yo voy a hacer una pequeña, con tu permiso, Alfredo. Este, Por favor. Alfredo es ingeniero civil con 50 años, si estoy bien informado, en el área, en la montaña, en diferentes actividades, como montañista, explorador, el área de rescatista y en la parte de ecoturismo. Y luego después, posteriormente, tengo entendido, te formaste en Francia en la parte de turismo, de turismo, de administración de turismo, Alfredo. Eso fue en Sí, Francia. en efecto, Félix. Sí, de hecho, digamos que mi mayor interés, inclusive desde que estoy en la universidad, yo estuve estudiando ingeniería en la Universidad Central de Venezuela, que fue ahí donde, digamos, la parte académica de montaña, se puede llamar así, porque tú sabes que la gente muchas veces se impresiona cuando uno les dice, bueno, yo estudié montañismo. Exacto. Y entonces la gente no entiende eso, la gente dice, pero bueno, eso se estudia. Es una Yo te digo, profesión. bueno, los músicos, yo tengo amigos músicos que a pesar de que se graduaron hace 9 años, siguen estudiando 14 horas al día Claro. para ser buenos músicos. Bueno, en el caso de la montaña sucede exactamente lo mismo, ¿no? Hoy día, como se trata básicamente de hacer el acompañamiento a personas que quieren ir a la montaña, que quieren acercarse a la naturaleza, es gente que tiene que ser muy especializada, conocer temas de seguridad, conocer temas legales, conocer el aspecto de relaciones interpersonales. ¿Y por qué? Porque precisamente tú vas a llevar a las personas a entornos que son totalmente ajenos a ellos. Nosotros somos en general urbanos. La mayoría de las personas que tenemos acceso a estos sistemas de información, internet, universidades, somos gente que nos hemos desarrollado en sociedades muy urbanas que cada día más intentan, o digamos, no sé si intentan, pero cada día más nos alejan de los elementos naturales. Entonces, cuando nosotros entramos en estos ambientes naturales, nos encontramos ajenos a ellos, nos impresionamos. Ese es uno de los valores que tiene la naturaleza, por los cuales nosotros aprendemos inmediatamente, nos sumergimos en estos ambientes, porque entramos a un lugar que nos parece extraño y todos nuestros sentidos se abren al aprendizaje, precisamente como un elemento de supervivencia. Y eso es precisamente lo que hace un guía en montaña, un guía de naturaleza. Lo que hace es ser un elemento o una herramienta para el visitante a que ese ambiente que pudiera ser agresivo resulte agradable y en vez de ser contraproducente, sea un ambiente educativo de aprendizaje, inclusive muchas veces hasta de relax. Uh-huh. Alfredo, en estos tiempos que vivimos, son tiempos muy complejos, Uh especialmente -huh. para las nuevas generaciones. No solamente Sí. en cualquier parte, yo me atrevo a decir en cualquier parte del mundo,
donde estamos sobresaturados de imágenes, de videos, de música, bombardeados, por no decirlo en términos mentales y emocionales. ¿Qué valor tiene el encuentro con la montaña, en tu opinión, tu experiencia de 50 años en esos mundos? Sí, sí, Félix, la pregunta es bien interesante porque, fíjate, el hecho de ese ambiente agobiante del cual tú nos estás hablando, que nos ha alejado tanto de la naturaleza, nos ha hecho perder contacto con nosotros mismos. A fin de cuentas, nosotros somos un elemento de esa naturaleza. Y el hecho de ni siquiera saber nuestros límites en cuanto a resistencia con el viento, muchas veces no saber ni siquiera de dónde se origina el agua. Yo te puedo contar cosas muy particulares. Los niños, por ejemplo, de nuestras ciudades comen pollo prácticamente 2, 3 veces a la semana y muchos de ellos ni siquiera han tocado una gallina. Entonces, la cosa suena un poquito absurda. Oh, interesante. Y claro, claro, y el simple hecho de tú ponerte a caminar por la montaña te hace poner en contacto contigo mismo, con esas fuerzas que tú necesitas precisamente para saber de lo que eres capaz. Así como una persona creativa se pone a generar una computadora, se pone a generar un sistema de comunicación como es la Internet y quedamos realmente sorprendidos. En la naturaleza, en la montaña, cuando tú caminas, tú le das rienda suelta a tu imaginación, a tu creatividad. Comienzas a entender cómo tu cuerpo funciona. Comienzas a entender cómo el viento puede cambiar la estructura de lo que te rodea, las nubes, los árboles, cómo las estaciones del año hacen que la fauna sea diferente, que tengamos que tomar previsiones para precisamente contrarrestar los efectos del frío, del calor, cómo el agua es el elemento vital de todos nosotros y cómo debemos mantenerla limpia. Y como eso, evidentemente, te puedo poner retos inimaginables que, como decía un gran montañista, Mallory, uno de los primeros que fue al Everest, que le preguntaron, bueno, ¿por qué tú subes montaña? Y la respuesta más ilógica es una respuesta que dentro de sí misma tiene un valor increíble. Yo subo montañas porque están allí. Es ese hecho de sacarnos de una estructura que todo debe ser hecho por una razón lógica. No, no necesariamente. Hay un elemento de búsqueda que nos lleva a nosotros, los seres humanos, a ir mucho más allá de lo razonable. Nos lleva a ponernos récords. Nadie podía pensar que un ser humano iba a llegar a la Luna, mucho menos que una nave espacial pudiera tocar Marte y de que otra pudiera estar viajando hacia Venus. Nadie pudo imaginarse que un corazón pudiera haber sido trasplantado. Y eso viene simplemente por ese elemento de exploración, esa lógica humana de búsqueda que tenemos todos nosotros. La naturaleza, especialmente la montaña, para los que amamos los ambientes naturales, es eso, es una manera de colocarnos en lo que verdaderamente somos, elementos naturales rodeados por un entorno del cual simplemente somos parte y dependemos de él. Sí, a mí hay varios, no estudios, pero hay algo que es evidente, ¿no? La desconexión de las nuevas generaciones con la naturaleza, ¿no? A veces tengo la impresión de que estas nuevas generaciones son muy frágiles, ¿no? Incluso en lo emocional, todo es un drama y todo, sobre todo, estas, hay muchas generaciones y sobre todo la actual, ¿no? Todo es así como, todo es hacia la imagen, todo es la foto. Cada generación tiene su paradigma, su momento.
Claro. Pero yo siento que por lo menos los jóvenes que entran temprano en contacto con la montaña desarrollan unas experiencias que les da, hablo por mi propia experiencia, yo descubrí a la montaña a los 14 y, y para mí el descubrimiento del Ávila o los Andes, el Humboldt, el Bolívar, todas esas montañas me abrió un mundo que me cambió para siempre mi manera de ver el mundo, para siempre, o sea, desde el primer ascenso que hice. Y siento que es una de Sí, las cosas en las cuales estoy muy agradecido, Alfredo, el encuentro con lo natural. en efecto tú ves que ese retorno se está dando nuevamente porque nos estamos dando cuenta de que desde el punto de vista ecológico, para llamar el entorno del cual formamos parte, está siendo alterado de una manera tan bárbara y tan brutal que ya hablamos de un tema de supervivencia. O sea, el cambio climático nos afecta a todos, ya todos nos enteramos de que no eres tú que estás en Australia o yo que estoy en Venezuela. Estamos hablando de un tema global donde hay cosas fundamentales que tienen que ver, por ejemplo, con potabilidad del agua, que tiene que ver con desaparición de los glaciares, que tiene que ver con disminución de especies marinas, con cantidades de plástico polucionando cualquier área de la Tierra, del planeta. Y entonces esto nos ha hecho tomar conciencia nuevamente de que hay un elemento que está más allá de nuestras ciudades, porque nosotros a las ciudades lo que traemos es precisamente lo que la naturaleza nos ofrece y lo transformamos en ciertas necesidades, voy a decir necesidades entre comillas, porque nadie necesita tener 17 camisas en un closet, porque nadie necesita tener 5 carros en un estacionamiento, porque estamos hablando de sociedades que valoran el tener y no el saber cómo utilizar los elementos que la naturaleza nos está dando. Tú ves que hemos dejado lo intuitivo y el hecho de acercarte a la montaña hace que esa intuición se reeduque. Y por eso yo diría que la gente, no voy a hablar solamente de las generaciones más jóvenes, porque yo creo que sí, de una u otra manera hay una nueva conciencia que se está desarrollando y que tarde o temprano los mismos medios de comunicación del cual nosotros muchas veces renegamos y decimos que no son los más apropiados, son los que nos van a llevar nuevamente a un contacto con lo que particularmente en mi caso amo, me gusta, y es la naturaleza. Estoy seguro que eso sucede y bueno, tú lo ves, mis hijos aman la naturaleza porque, bueno, desde pequeño ellos han visto tanto en mi esposa como en mí ese acercamiento a lo natural y definitivamente es agradable. Nadie puede negar que una brisa en un momento en que tú estás cansado, una brisa en el rostro, refresca. Nadie puede negar que después de un buen ejercicio físico el sueño es mucho más reparador. Entonces, nadie puede negar, ya a nivel científico, el esfuerzo está comprobado que te llena de dopamina, endorfina. Son elementos vitales para hacernos sentir bien. Inclusive son las hormonas que te hacen sentir feliz. Y de eso se trata. Cuando tú vas a la montaña, cuando tú estás en contacto con la naturaleza, te llenas de eso, te llenas de felicidad. Sí, sí, sí. Sí. Hay una parte que uno se encuentra con partes que había olvidado inclusive, ¿no? En la montaña. Alfredo, Claro. una curiosidad, ¿cuántas montañas subes al año? Wow. Hoy vi un artículo que... O visitas Sí. a la... Bueno, claro, ese es el detalle. Hay una persona que publicó precisamente hoy, a raíz de todo esto del Eco Trip Match,
ella publicó un artículo que ya habían hecho en una revista universitaria de la Universidad Monte Ávila, Ajá. En una revista llamada Pluma, Ok. una revista electrónica. Ella publicaba muy a lo científico. Ella me preguntó: ¿a cuántas cumbres llegas tú más o menos al año? Yo le dije, bueno, aproximadamente unas 12, una al mes. Y entonces ella sacó la cuenta, sacó la cuenta y no sé cómo llegó a un número de 600 cumbres, ¿no? Entonces, son cosas que uno muchas veces no calcula. Sin embargo, como yo le digo a la gente, yo acostumbro a llevar, como se llama tu programa, bitácora de mis viajes. Maravilloso. Y cada vez que yo regreso, trato de que documentar las experiencias que he tenido, especialmente hoy con las herramientas que tenemos. Prácticamente tú tienes en el brazo un GPS durante todo el día, y yo cada vez que hago un entrenamiento o que salgo a hacer alguna ruta en la montaña, trato de llevar esa bitácora, precisamente para retroalimentar no solamente la información que yo pueda tener y yo pueda publicar, sino también para personas que me piden información sobre algunos destinos. Entonces, la pregunta es esa. Yo, bueno, no sé cómo se llegó a un número de 600 cumbres al año o algo así por el estilo. Pero bueno, digamos que por lo menos me gusta entrenar en la montaña, porque la gente me pregunta también, bueno, ¿qué hace falta para ir a la montaña? Esa era Y mi lo pregunta. primero que yo digo, bueno, tener una buena condición física, ¿no? Y una buena condición física no quiere decir que personas que tengan alguna discapacidad funcional no puedan ir a la montaña, ¿no? Hoy por hoy, fíjate, yo tuve una experiencia hermosa con un gran amigo, Mike Melamed, Claro, que la conozco. Sí. claro, nos hicimos una Mira. propuesta. Ajá. Sí, si lo sueñas, haz que pase, claro. Ese libro es maravilloso, y bueno, todos nos enriquecimos de esa experiencia, porque la montaña va mucho más allá de una condición física. La montaña es un deseo, claro, claro, qué maravilloso. Bueno, fíjate, en esa oportunidad, planteando la fuerza muscular que tiene Michael, es Sí. altísima. Sin embargo, bueno, formamos un equipo de trabajo, porque en la montaña el equipo y la interrelación es lo fundamental. Yo te voy a poner un ejemplo que está sucediendo en este momento. En el K2, la segunda montaña más alta del mundo, en este momento es invierno. Las condiciones son realmente complicadas. Hay aproximadamente unas 9 personas intentando llegar a su cumbre en este momento. El clima se estropeó y hay varias personas desaparecidas. Todo el mundo se ha abocado a intentar ver qué está sucediendo, y todo el mundo quiere que estas personas terminen de llegar al campo base con seguridad. Nadie se ha preocupado ya más por la idea de llegar a la cumbre. Sí, la Todo el cumbre, ¿no? mundo quiere apoyar a que no pase nada en la seguridad de estas personas. Los equipos de trabajo son vitales e indispensables. Y esa es una cosa importante. Fíjate que nuestras sociedades nos enseñan a ser individuales. Nos dicen que cada uno de nosotros tiene que ser el mejor, porque de esas maneras tal vez nos engañan un poco y nos hacen más productivos. Pero igual te digo que científicamente está comprobado que el mayor nivel de producción de una persona está en grupo. Cuando tú trabajas en equipo, la producción, tanto desde el punto de vista creativo como desde el punto de vista de logros de objetivos, es mucho más superior que la individual. Eso está comprobado. En la montaña, el equipo es el secreto del éxito. A mí me impresionó mucho, Alfredo, este libro de Si lo sueñas, haz que pase, de Michael Melamed, me impresionó. Lo leí hace muchos años,
y me impresionó mucho. Y él menciona todo eso, el trabajo en equipo, como una Bueno, organización donde prácticamente estás allí, de hecho te nombra como uno de sus maestros en eso de mi vida entre héroes y maestros, ¿no? Y para Michael fue muy importante, según describe en su libro, la experiencia de apoyo que recibió, lo que es el patrocinio generativo, positivo, es decir, puedes hacerlo, estoy contigo, eres bienvenido a esto. Es decir, hay una cantidad de valores que tú transmites allí. Yo quería en esa misma línea preguntarte, tú has sido un montañista que ha llegado a un 8000 y recuerdo, si mal no recuerdo, el Pumori. Ajá. sí, Ascendiste al bueno, fue la primera montaña, es una montaña no llega a 8.000 metros, pero fíjate lo característico. Nosotros, la primera vez que fuimos invitados uh-huh. a ir a una montaña en el Himalaya, fue a esa montaña que tú acabas de mencionar en el año 91, el Pumori. Ajá. Pumori. Claro, cuando me invitan a la primera reunión para planificar toda esta actividad, la primera propuesta era que íbamos a escalar el Everest. Mm. Y a mí me pareció digamos, un absurdo. Bueno, digamos que los montañistas vivimos de lo absurdo, pero no me gusta como que comenzar por objetivos que están fuera de mi alcance. Es Interesante eso. decir, yo no podía hacer un salto de las montañas andinas de Colombia y Ecuador, un salto al Himalaya, y no solamente al Himalaya, sino a la montaña más alta del mundo. Me Claro. parecía un salto absurdo, ¿no? Entonces, como estábamos entre amigos, el planteamiento fue precisamente decirles, ¿qué tal si escogemos una montaña en la zona del Everest? Y analizando precisamente la topografía, encontramos una montaña muy particular que está justamente frente al Everest, Uh-huh. digamos apuntando hacia el suroeste del Everest, a 7 kilómetros lineales. Claro, cuando tú hablas de montañas de 8.000 y Claro. casi 9.000 metros, 7 kilómetros no es nada. Y se llama el Pumori. Pumori quiere decir la hija del Everest. Interesante, ¿eh? Eh, entonces trabajamos en función a esa montaña que deberíamos haber ido en el año 90, sin embargo, por la situación económica que atravesaba Venezuela en ese momento, uno de los primeros procesos de devaluación que hubo en el país, la expedición no salió sino hasta el año 91. Uh-huh. Y bueno, fue interesante la experiencia porque nos pusimos en contacto con un mundo totalmente diferente, el mundo de las expediciones a las grandes montañas, toda una burocracia, una permisología, etcétera, etcétera, y el tema es de poder manejar cantidades de equipo que llegaban a 400 kilos, que había que moverlos con porteadores, la logística de ponerse de acuerdo con ellos, de cómo subir y montar 3 campamentos para poder llegar a la cumbre. Bien interesante y como te decía anteriormente, un trabajo que si no lo hubiésemos podido hacer en equipo, hubiera sido inútil. Inútil. Pero lo más bonito de todo es que siendo nuestra primera experiencia fue bastante exitosa. Sí, sí, el Éramos Pumori. prácticamente 5 escaladores. Si contamos a los 2 Sherpas éramos 7 porque ellos también escalaron con nosotros. Uh-huh. Y nos encontramos prácticamente todos en la cumbre. Unos el día 12 de octubre, otros el día 13. Fue maravilloso. Y a raíz de eso, inmediatamente comenzaron eventos en el Himalaya. Ese mismo año, inclusive, Ramón Blanco estaba escalando el Broad Peak, Ramón que Blanco, fue, disculpa, Ramón Blanco, para los que no, no conocen es la historia, corrígeme Alfredo, es el primer hombre de mayor edad que asciende al Everest, ¿no? De más edad. sí, sí, en su debido momento Su ese fue idioma. su récord. A los 5 años
hubo otra persona de mayor edad, un francés, y posteriormente un japonés que llegó a escalar con 82 años, ¿no? Dios. Después en eso se pusieron... Sí, Wow. bueno, una de las cosas, probablemente adelanta tu pregunta, una de las cosas bellas que tiene el montañismo es que a personas desde muy temprana edad, yo he tenido el placer de poder llevar conmigo al Roraima niños de 5 años que El han Roraima es en disfrutado Venezuela. plenamente y son niños que hoy día tienen en Venezuela. Gracias por tu ayuda. Eh, eh, no, es interesante ver que esos chamos hoy día tienen 25 años y son amantes de la naturaleza por esa semilla. Yo estuve con mi hija, ella muy pequeña, a los 4 años la llevé al Pico Bolívar, también en Venezuela, en la Sierra Nevada de Mérida. Evidentemente la llevé cargadita en un morral especial, asegurada. No son cosas óptimas, pero son cosas que tú haces porque amas lo que haces, sabes que lo puedes hacer. Fíjate el orden que te estoy dando, ¿no? Primero sabes que lo amas, sabes que lo puedes hacer y sabes que es muy beneficioso lo que estás haciendo. Entonces, si tú mezclas eso, creas un componente muy educativo y hoy día es utilizado por cualquier cantidad de educadores, el elemento de la naturaleza como un elemento de aprendizaje fundamental, que no es nada nuevo, no es nada nuevo. Esto se usaba en los años 40, en los años 50, precisamente en la época en que hubo algo que se llamó la Revolución Industrial. Sí, sí. Fíjate, Alfredo, que si uno revisa, vamos al mundo de la literatura o el mundo de los libros, desde tiempos inmemoriales ha aparecido la montaña como símbolo. Si tú revisas el Corán, la Biblia, cualquier texto, en cualquier cultura, la montaña está allí, ¿no? Presente. Y junto a la montaña esa imagen que es arquetipal, es decir, está en todas las culturas, mayoritariamente, que es la figura de el joven y el maestro en la iniciación de la montaña. Es decir, la montaña como un camino de iniciación, la montaña como una escuela para aprender a vivir, ¿no? Y eso me hace ir, porque estamos así como en varias líneas, las líneas del tiempo, del presente, el pasado, el futuro moviéndonos. Yo he leído con mucho interés un proyecto actual que tú estás desarrollando en Mérida, sobre una escuela de montaña, sobre la profesionalización de las personas que están en esas actividades, subiendo personas. ¿Podrías hablarnos un poco de eso y cómo podemos contribuir con ese proyecto que estás haciendo, Alfredo? Claro, claro, Fred. Fíjate, en Venezuela desde, te voy a decir, finales de los años 70, con el tema de la creación de una federación de montaña, tratar de que esto tomara una forma verdaderamente legal, estructurada, que pudiera expandirse a todas las personas, porque hoy día alguien se te acerca y te pregunta, en Venezuela, ¿a dónde puedo llevar a mi hijo para que él aprenda a hacer montaña? La gente se te queda muy impresionada cuando tú no puedes darle una respuesta concreta. Y es triste porque teniendo una cordillera andina en el país y teniendo una cordillera de la costa, como tú lo mencionaste anteriormente, como es el caso de dos parques nacionales muy grandes que tenemos en Venezuela, el Henri Pittier y el Ávila, Sí. no haya una institución o no haya varias instituciones que puedan enseñarle a la gente cómo acercarse a la montaña de manera segura y consona con el entorno para que no sea destruido. Entonces, ¿cuál es la idea? Hemos estado trabajando consecuentemente para que
se formen estos clubes, y no solamente para que se formen, sino para que haya gente capaz de enseñar cómo debes acercarte tú a este tipo de entorno. Porque tú no puedes ir a un entorno ajeno sin un proceso de aprendizaje. Claro. Es como que tú me acerques a un fuego para apagarlo y yo ni siquiera sepa cómo se manejan las herramientas para hacer eso. Eso resulta peligroso para mí. La montaña es igual, la montaña es un ambiente ajeno a nosotros. Por eso necesitamos un proceso de aprendizaje y de enseñanza. Y eso es lo que estamos haciendo. Ahorita, por ejemplo, en Caracas está la Asociación Venezolana de Instructores y Guías de Montaña, y en Mérida también hay dos asociaciones, la Asociación Merideña de Guías y una organización que tiene que ver también con guías de montaña. Pero hay un pequeño detalle, nos hemos estado olvidando, y es lo que yo quiero abordar con mi proyecto, nos estamos olvidando de la gente que vive en montaña. Nos estamos olvidando de los farmers, de esos campesinos que ya son vaquianos, tienen una experiencia natural del entorno donde viven. Conocen su historia, conocen su gastronomía, conocen la cultura. Sin embargo, le faltan ciertas herramientas de seguridad para comenzar a emprender y a buscar objetivos que puedan acercar a los visitantes a las cumbres, a actividades como las que estamos planteando, lo que es el caso del montañismo. Porque ¿qué es lo que pasa con las personas del campo? Las personas del campo son pragmáticas en su ambiente. Ellos son agricultores y se preocupan por cómo crecen o cómo sembrar las hortalizas. Ellos jamás se han preocupado por subir a las cumbres, a pesar de que, fíjate tú, tenemos el caso del ascenso a la montaña más alta de Venezuela, que es el Pico Bolívar, y en ese primer ascenso fue fundamental la participación de un vaquiano, como es el caso de Domingo Peña. Domingo Peña era una persona que vivía en la montaña, y naturalmente era un agricultor, tenía sus siembras de papa, pero él fue el apoyo de Enrique Bourgoin, un farmacólogo, un farmacéutico que vivía en la ciudad de Mérida y que quería subir la montaña. Nosotros lo que queremos es que esa cantidad de personas que viven hoy por hoy, gente del campo, que vive hoy por hoy inmersos dentro de programas de turismo, puedan tener la alternativa de formarse en áreas que tienen que ver con seguridad, con aspectos legales, con gastronomía y con otros recursos que son necesarios para que el visitante que llega de afuera y no conoce muy bien la montaña pueda disfrutarlo y sacarle el mayor provecho de eso. Claro. Esa es la intención. ¿Cómo ayudar con esto? Bueno, la intención y la idea del Eco Trip Match y de esta propuesta que Antonio Pestana y Guillermo Israel me propusieron como candidato es para precisamente acercar todas las personas que tengan posibilidades de apoyarnos con estos cursos, puedan hacerlo. Lo pueden hacer a través de mis redes, ponerse en contacto conmigo. De hecho, esperamos que en 15 días esté habilitada la página web alfredoautiero.com para poder tener información más puntual, precisa. Exacto. Queremos empezar con baja y media montaña, después pasar a alta montaña con las personas que estén capacitadas y ir dotando de herramientas específicamente en un primer momento a estas personas que trabajan en esos ambientes que nosotros tanto amamos y tanto visitamos, las montañas. Magnífico, magnífico. Sí, hay una página, yo lo voy a colocar en el link de la descripción del video con tu página web, también el blog que es alfredoautiero.blogspot.com, todo lo voy a colocar abajo junto con tus direcciones y para que puedan, los que les interese y estén interesados, creo que es un proyecto fascinante. Fíjate, Alfredo, es exactamente, yo estoy absolutamente de acuerdo. Mira, la montaña, los guías de montaña es una profesión que se estudia
Sí, que, claro. como cualquier otra profesión y que tiene un valor extraordinario. Y yo creo que eso de empezar a capacitar, porque es una profesión y de una alta responsabilidad además, pues amerita integración De una alta responsabilidad. y estudio, estudio. Sabes que yo en esa misma línea también quería, me viene a la mente el hecho de que tú has tenido la experiencia de estar en la zona de la muerte, esa zona desde a partir de los 7000 metros, 7500, donde la hipoxia, la disminución de oxígeno afecta el cerebro, y donde es una zona, muchos lo llaman la zona letal o la zona de la muerte. Yo me imagino que eso son, tener esa experiencia te genera una serie de emociones muy intensas. Y ahí es donde va mi Sí, pregunta. ¿Cómo Alfredo Utiero en estos 50 años de experiencia, que se dice así fácil, pero son 50 años de experiencia de encuentro con la montaña, has entrenado tus emociones, Alfredo, para encontrarte con la pared, con la montaña, con el hielo, con todos esos mundos que tú has encontrado? sí, es lo que tú comentas precisamente cuando te estaba haciendo referencia a ese primer acercamiento al Himalaya. El acercamiento yo considero que debe ser progresivo y, y es mucho más productivo cuando vas de la mano de un maestro. Ujú. Eh, Hasta que tú logras entender el rapport que tienes con los elementos de la naturaleza y puedes aprender como su lenguaje, hablar con ellos, ¿no? A entender cómo se comportan las nubes, cuando viene el mal clima, cuándo es el momento que debes retirarte. Y eso va haciendo una templanza en tu parte emocional que te permite afrontar objetivos y metas que tú estás plenamente puedes lograr. Porque a veces hay propuestas que tú dices, ¿será que lo puedo hacer o será que no lo puedo hacer? Ujú. Pero tú te apoyas de otras personas que tú conoces, que tienen un valor adicional, en las cuales tú confías. Esta palabra es clave, la confianza. Ellos saben en qué punto tú flaqueas, tú sabes en qué punto ellos flaquean. Lo que quiere decir es que sabes en qué momento y cómo debes apoyar a la persona que tienes al lado. Es una interrelación. Es lo mismo que se establece cuando tú vas a una montaña. Hay peligros objetivos, peligros subjetivos, hay cosas que dependen de ti. Hoy día hay mucha información que tiene que ver con la naturaleza, con el entorno, que hacen que este acercamiento sea mucho más puntualizado. Lo que te estaba dando como ejemplo, estas personas que están hoy por hoy en el K2, era la única montaña que quedaba sin un ascenso en la época de invierno. Hace poco menos de 3 semanas, un equipo de Sherpas nepaleses, claro, si son Sherpas, hoy por hoy son nepaleses, lograron llegar a esa cumbre. Y en estos momentos hay otras personas intentando llegar a su cumbre. Las personas que van para allá saben con qué se van a encontrar, primero en una de las montañas más complicadas del planeta y especialmente en época de invierno. Entonces, la mejor manera de lograr el éxito es hacerlo en equipo, es tener una experiencia previa y no cualquier experiencia, una experiencia muy grande en otras montañas para Exacto. saber hasta dónde llegan, hasta dónde llegan a tus condiciones y que puedas ser capaz precisamente en esa zona que tú planteabas como letal, saber capaz saberse capaz de tomar la decisión de decir, hasta aquí voy a llegar. Ujú. Y poder regresarte con vida, saludable, a un ambiente donde te van a agradecer que tú regresaste. Regresar a tu casa, transmitir las experiencias. Yo creo que ese es el plus que tiene el montañismo como elemento educativo en la sociedad.
Sí. Poder decir, yo estoy aquí, viví estas experiencias muy fuertes y sé que cualquiera de nosotros es capaz de vivirlas y superarlas. Por eso yo tengo siempre esperanza. Generalmente este tema del pesimismo yo no lo manejo muy bien. Yo no soy pesimista, soy siempre optimista y siempre sé que somos capaces de alcanzar los sueños que nos proponemos. Es interesante, Alfredo, porque yo leía varias entrevistas a Reinhold Messner eh, sobre acerca del Evers. Y sabes que y con respecto a la obsesión, porque muchas veces se convierte en una especie de obsesión, ¿no? El ascenso al Everest, por parte de muchos aficionados de la montaña, no de profesionales de la montaña, gente aficionada. Y también yo veo muchas veces con estupor, te soy honesto, una serie de paquetes que ofrecen para subir al Everest, ¿no? Eh, que Sí, con muchas historias incluso que terminan trágicas. De hecho, yo he trabajado con mucha gente de Nepal y, por ejemplo, hay una experiencia interesante que te quería comentar. Hay una joven que trabaja conmigo, muy humilde en el sentido, tiene una serie de valores que lo he encontrado en otras personas de Nepal interesantísimos en cuanto cuando trabajan, cuando se mueven incluso en otras culturas. Y entonces en una conversación ella me habló de su padre. Resulta que su padre es Sherpa. Y yo le digo, ¿cuántas veces tu padre ha subido estas montañas? Y me dice, bueno, mi padre ha subido como 14 veces el Everest, ¿no? Y te lo comento, que son grandes escaladores y muchas veces, pues obviamente los escaladores tienen su mérito, pero también pienso que son héroes olvidados, los Sherpas, cuando son realmente muchas veces los guías, los que ascienden, los que preparan la ruta. Es decir, hay todo un tema con esto de los Sherpas y el entorno. Te lo sí, digo. en efecto, fíjate, Félix, eso que tú estás planteando en los últimos años ha cambiado radicalmente, ¿no? Ujú, Porque el mismo Sherpa con su interrelación y además el cambio de idea del cual yo te hablaba desde un principio, el cambio de mentalidad que se está dando a nivel global, eh, ha hecho entender que el Sherpa no es otra cosa que una persona que que te está ayudando. Y además la cultura de ellos es tan amigable, te permite una cercanía tan grande a, a sus recursos, a sus habilidades. De hecho, es una gente invalorable, que sin sí, ellos prácticamente los ascensos a cumbres no se dieran. Entonces, en efecto, hoy por hoy hay escuelas de formación para guías en Nepal, especialmente en el área del Everest, en el Khumbu. Hay expediciones, por ejemplo, como la que te acabo de comentar, que hace 3 semanas llegó a la cumbre del K2 solamente Sherpas, expediciones organizadas por ellos, con todas sus habilidades. Sabemos que los Sherpas tienen unas habilidades innatas de sí, poder, porque son gente que viven, son gente oriunda del Tíbet, de Mongolia. Es un lugar que está como altura promedio 4.700 metros. ujú, Ellos viven ahí, trabajan allí y ahora que hacen vida principalmente en Nepal y la India, es gente que se ha dedicado a eso, al turismo de montaña. Gente turismo de que montaña, sí. habla varios idiomas, manejan impecablemente los equipos y saben la importancia que tiene el entorno para ellos. Además, culturalmente tienen una riqueza de respeto hacia las montañas porque Sí, para ellos las montañas son dioses. sí, sí, sí. Y yo encuentro algo muy hermoso, Alfredo, que es también ese concepto arraigado del concepto del servicio. El servicio como una manera Claro, de ser, no como visto como culturalmente, como algunas se puede ver como sumisión, sino todo lo contrario, el servicio al otro como una manera de que los hace orgullosos de su cultura, ¿no? Eso me parece extraordinario. Y te digo esto porque también sé, tú eres un conocedor de esas culturas, tienes como 25 viajes
donde llevas también a personas, donde haces a proyectos, donde haces parte de ecoturismo. ¿Podrías hablarnos de esa faceta, Alfredo? Claro, claro, sí. Ya te digo, yo desde el primer momento quedé enamorado de Nepal por muchas cosas. Sus montañas, particularmente el Himalaya, es algo que cuando lo tienes en tu vista, frente a ti, es algo inconmensurable. O sea, es encontrar un lugar realmente lleno de magia. Si tú a eso le pones una cultura que es radicalmente diferente a la tuya, te obliga a indagar por qué te encuentras una gente tan especial como, por ejemplo, el pueblo Sherpa. Su cultura es una cultura de paz, es una cultura de compasión, es una cultura de respeto, como tú lo has dicho, y es una cultura servicial. Eh, no, no buscan pelear con nadie y definitivamente cuando tú quieres interrelacionarte con unas montañas tan espectaculares como el Himalaya, lo primero que tienes que hacer es aprender a interrelacionarte con la gente que vive en esas montañas, porque ellos son los que te abren las puertas. Para mí, yo tengo muy buenos amigos, inclusive pudiera decir que hasta familia, porque dentro de mis diferentes idas para allá, adopté a un niño Sherpa en su estudio. Él ahorita está graduado en turismo, es un licenciado en turismo, y su familia me trata como familia. Yo cuando llego al Khumbu, por eso me fascina, por eso vuelvo una y otra vez, es como si volviera a mi casa. Todos los años yo, especialmente en la época de otoño, es decir, en el mes de septiembre y octubre, acostumbro a llevar grupos de diferentes partes del mundo, gente de España, gente de Estados Unidos, muchos venezolanos, y los acompaño no solamente desde el punto de vista de visitar las montañas, sino de hacerles tratar de entender esa cultura a la cual me estoy haciendo referencia contigo. Hermoso. Y eso, bueno, a través de mi página web, a través del blog, tú ves que yo trato de relatar y trato de transmitir algo que es imposible transmitirlo ni con letras ni con palabras. Porque ir al Himalaya, ir a Nepal, es una experiencia emocional. Tiene que ser una experiencia directa, de vida. Y bueno, por más que las imágenes quieran transmitir un poquito de esas cosas que yo veo cada vez que voy para el Himalaya, la única manera de realmente saber a lo que yo me refiero es visitando el lugar. Es una visita, como lo dicen muchas revistas especializadas, no solo en turismo, sino también en aventura, en montaña. Es un must. Es algo obligatorio casi dentro de la vida de toda persona que ama las montañas. Sí, qué maravilloso, Alfredo. Bueno, yo voy cerrando ya esta entrevista contigo y quiero darte las gracias por la generosidad de tu tiempo y por abrirnos tu espacio para conectarnos con este hermoso mundo, este trascendente mundo de las montañas, del montañismo. Bueno, Félix, realmente gracias a ti. Una gran alegría de estar compartiendo este tiempo contigo. Me provoca darte un fuerte abrazo. Bueno, te lo envío, como dice, Recibido. un sticker, un abrazo virtual para ti y para toda la gente que te está escuchando. Y que pronto nos reunamos en cualquier montaña del mundo. Tengo la sospecha de que va a ser así, Alfredo. Yo también, estoy seguro. Tengo la sospecha que sí nos vamos a encontrar. Bueno, gracias, Félix. Saludos a tu familia y a toda la gente que te escucha. Que a fin de cuentas somos todos familia. Todos somos familia. Cuídate mucho, Alfredo, y gracias. Igualmente, gracias a ti. Un abrazo.